A lo largo de la vida vamos acumulando experiencias, aprendizajes, aciertos y errores. Pero hay una etapa en la que mirar atrás nos da claridad, los 50 años. Pasar el umbral de la mitad de siglo no significa estar viejo, significa estar despierto. Ya no tienes la misma urgencia de complacer a todo el mundo, ni la ingenuidad de creer que todos son eternos. En este punto, lo que realmente importa no es lo que aparentás, sino lo que sientes, lo que vives y lo que te sostiene emocionalmente. Después de los 50, ciertas cosas pierden sentido. No porque sean malas en sí mismas, sino porque desgastan más de lo que aportan. La vida se vuelve demasiado corta para invertir energía en lo que no vale la pena. Y es aquí donde muchas personas encuentran la verdadera libertad, cuando dejan de cargar pesos inútiles y empiezan a vivir con ligereza. Hoy quiero hablarte de esas 10 cosas que ya no tienen sentido después de los 50 años. Tal vez te sorprenda, tal vez te sientas identificado o tal vez descubras que es momento de hacer cambios. Uno de los mayores desgastes emocionales antes de los 50 es la necesidad de aparentar, mostrar una imagen impecable, proyectar éxito, parecer más joven, más fuerte, más rico de lo que realmente eres. Durante años, muchos cargan con esa presión social de demostrar que van bien en la vida. Pero llega un momento en que eso ya no tiene ningún sentido. Después de los 50, empiezas a comprender que la autenticidad pesa más que la apariencia, que lo que los demás piensen de ti es su problema, no el tuyo. Sigues cuidando tu imagen, claro, pero ya no para impresionar, sino para estar bien contigo mismo. No vistes elegante para que te aplaudan, lo haces porque te gusta. No te obsesionas con las arrugas porque entiendes que son huellas de vida, no defectos que esconder. La psicología nos dice que la disonancia entre lo que mostramos y lo que realmente somos genera ansiedad, estrés e incluso depresión. Y a los 50, la prioridad ya no es sumar más ansiedad a la lista, sino liberarse de ella. El gran regalo de esta edad es que aprendes a estar cómodo en tu propia piel. Vivir aparentando es vivir encadenado a expectativas ajenas. Vivir auténticamente es, en cambio, reconciliarte con tu historia. Si a los 30 te parecía vital impresionar a todos, a los 50 te das cuenta de que lo único que importa es ser coherente contigo mismo. La verdadera elegancia no está en aparentar perfección, sino en aceptar tu imperfección con dignidad. Después de los 50, la paciencia con las relaciones tóxicas se agota. Quizás en tus 20 o 30 aguantabas más de lo que debías. Amistades interesadas, parejas que te desgastaban, familiares que te manipulaban o colegas que te hacían sentir menos. Tenías miedo a estar solo, miedo a perder, miedo a romper vínculos que parecían indispensables. Pero con el paso de los años comprendes que no vale la pena sacrificar tu paz emocional para mantener lazos que solo drenan tu energía. Una relación tóxica no necesariamente es violenta, a veces es más sutil. Alguien que constantemente te critica, que no celebra tus logros, que compite contigo en lugar de apoyarte, o que aparece solo cuando necesita algo. Con el tiempo aprendes a identificar esas dinámicas y, lo más importante, a poner límites. Porque a los 50 descubres que el amor propio es más valioso que la aprobación ajena. En psicología hablamos de costo emocional. Cada vez que aceptas malos tratos, pagas un precio interno. Baja autoestima, ansiedad, tristeza. Y lo cierto es que después de los 50 ya no estás dispuesto a pagarlo. Empiezas a priorizar relaciones genuinas, vínculos sanos, gente con la que puedes ser tú mismo sin miedo al juicio. Además, entiendes que el tiempo es un recurso no renovable. ¿Para qué desperdiciarlo en personas que no te aportan nada? Ya no buscas cantidad de amigos, sino calidad. Prefieres un par de relaciones auténticas que 100 vínculos superficiales. Prefieres estar solo que mal acompañado. Soportar relaciones tóxicas pierde sentido porque aprendes que mereces respeto, tranquilidad y reciprocidad. Y cuando llegas a ese punto, la vida se vuelve más ligera. La soledad deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio de autocuidado. En definitiva, pasar los 50 significa tomar conciencia de que tu bienestar emocional es sagrado
y protegerlo implica alejarte de cualquier persona que intente contaminarlo. Antes de los 50, es común sentir la presión de competir con tus colegas de trabajo, con tus hermanos, con tus amigos e incluso contigo mismo. La sociedad nos empuja a medirnos por logros. ¿Quién gana más dinero? ¿Quién tiene la casa más grande? ¿Quién viaja más? ¿Quién se conserva más joven? Es una carrera que parece no tener fin, pero al llegar a la madurez descubres que esa competencia constante es agotadora e inútil. Después de los 50, la vida te enseña que la comparación solo trae frustración. Siempre habrá alguien con más éxito, con más recursos, con más juventud o con más reconocimiento. Perseguir ese ideal es como correr detrás de una sombra. Nunca la alcanzas. Y en el proceso pierdes la oportunidad de disfrutar tu propio camino. Aquí entra en juego la sabiduría que da el tiempo. Entiendes que lo que realmente importa no es superar a los demás, sino estar en paz con lo que has construido. Tal vez no eres el más rico ni el más famoso, pero tu historia, con sus aciertos y errores, es solo tuya. Y compararla con la de otros no tiene ningún sentido. En consulta, muchas veces he escuchado a personas mayores decir: ahora me importa menos lo que hacen los demás y más lo que me hace feliz a mí. Esa es la clave, dejar de ver la vida como una competencia y empezar a verla como un viaje personal. A los 50 ya no buscas demostrar nada, sino disfrutar lo que tienes, cuidar lo que amas y crecer a tu propio ritmo. Psicológicamente, la comparación constante alimenta la envidia, y la envidia es un veneno silencioso que roba energía y felicidad. Cuando decides soltar la competencia, recuperas calma interior. Te liberas de esa necesidad infantil de demostrar que eres mejor y te concentras en ser más auténtico. En conclusión, competir con todo el mundo ya no tiene sentido, porque al final la verdadera victoria no está en llegar primero, sino en llegar pleno. Una de las mayores cadenas que cargamos en la juventud es la necesidad de agradar. Queremos que todos hablen bien de nosotros, que nos acepten, que nos validen, y muchas veces actuamos en función de esa mirada externa, incluso traicionando lo que sentimos, lo que pensamos o lo que deseamos. Pero llega un momento, después de los 50, en el que entiendes que esa obsesión es un desgaste absurdo. Cuando pasas la mitad de la vida, descubres que la opinión de los demás cambia como el viento. Hoy pueden alabarte y mañana criticarte. Si intentas vivir en función de lo que digan, jamás tendrás estabilidad emocional. Por eso, lo que a los 20 te quitaba el sueño, a los 50 ya no te roba ni un minuto. Aprendes a distinguir entre una crítica constructiva y un simple comentario destructivo, y solo das valor a lo que realmente aporta. En psicología, este fenómeno se llama locus de control externo, depender del juicio ajeno para sentirte válido. Superar esa etapa significa mover el control hacia adentro, hacia un locus de control interno, donde tu valía ya no depende de aplausos externos, sino de la paz que sientes contigo mismo. Después de los 50, empiezas a disfrutar de la libertad de ser genuino. Hablas con más claridad, dices no con más firmeza y ya no sientes culpa por decepcionar a quien tenía expectativas irreales sobre ti. Te das cuenta de que tu vida no es un espectáculo para complacer a otros, sino un camino personal que solo tú recorres. Al final, obsesionarse con la opinión ajena deja de tener sentido, porque entiendes que nunca podrás controlar lo que los demás piensen. Lo único que puedes controlar es cómo vives, cómo decides y cómo te relacionas contigo mismo. Y esa certeza te da una tranquilidad que ninguna aprobación externa puede igualar. Vivir pendiente de los demás es como vivir con cadenas invisibles. Romperlas es el verdadero acto de libertad que te regala la madurez. En la primera mitad de la vida es común dejar tus propios sueños para después. Pospones lo que realmente quieres porque no es el momento, porque los hijos, el trabajo, las responsabilidades o el miedo a fallar ocupan todo el espacio. Y así pasan los años, diciendo que algún día viajarás, algún día estudiarás eso que te apasiona, algún día te dedicarás a lo que amas. Pero cuando llegas a los 50, comprendes que el tiempo no es infinito
y que seguir aplazando tus sueños ya no tiene sentido. En esta etapa, muchas personas se dan cuenta de que si no lo hacen ahora, quizás nunca lo hagan. Y esa conciencia, lejos de ser negativa, se convierte en un motor. Entiendes que lo importante no es si vas a lograrlo de manera perfecta, sino la experiencia de intentarlo. A los 50, el fracaso deja de dar tanto miedo, porque lo comparas con el verdadero fracaso, no haberlo intentado nunca. Psicológicamente, perseguir tus propios sueños alimenta la motivación intrínseca, esa fuerza que surge de lo que realmente deseas y que genera satisfacción profunda. Al contrario, postergarlos indefinidamente te condena a la frustración y a la sensación de vida incompleta. Es en este punto donde muchos redescubren talentos olvidados, pasiones guardadas en un cajón o ilusiones que habían dejado de lado por priorizar lo urgente sobre lo importante. Aprender un instrumento, emprender un proyecto, volver a pintar, mudarse a ese lugar soñado, escribir un libro. La lista es infinita. Después de los 50, postergar ya no es una opción. Lo que antes era un ya lo haré, se convierte en un si no lo hago ahora, ¿cuándo? Esa es la fuerza de la madurez. Te invita a la acción y de paso te recuerda que nunca es tarde para vivir una vida auténtica. Así que posponer tus propios sueños deja de tener sentido, porque si esperas demasiado, puede que llegue un día en el que el reloj ya no te dé oportunidad. La vida a partir de los 50 exige menos excusas y más decisiones valientes. En la juventud, muchas personas cargan con un temor profundo: quedarse solos. Ese miedo lleva a aceptar relaciones que no les hacen bien, a soportar amistades vacías o a rodearse de gente solo para evitar el silencio. Pero después de los 50 ese miedo pierde fuerza. Comprendes que la soledad no es un castigo, sino un espacio que, si sabes aprovechar, puede convertirse en una de las mayores fuentes de paz y crecimiento personal. En consulta he escuchado a personas mayores decir: ahora disfruto más de mi compañía que de la de muchos otros. Y es que la madurez te enseña a diferenciar entre estar solo y sentirse solo. Puedes estar rodeado de gente y sentir un vacío, o puedes estar en calma contigo mismo y experimentar una plenitud que no depende de nadie. La psicología lo explica claramente. Aprender a estar bien en soledad fortalece la autoestima y la autonomía emocional. Cuando descubres que tu bienestar no depende de la presencia constante de otros, te liberas de la dependencia afectiva. Y esa liberación, después de los 50, se convierte en un regalo invaluable. Esto no significa que renuncies a las relaciones. Al contrario, las eliges con más cuidado. Ya no buscas compañía para tapar vacíos, sino para compartir desde la plenitud. Prefieres calidad sobre cantidad y entiendes que es mejor estar solo que rodeado de vínculos superficiales. El miedo a la soledad deja de tener sentido porque te das cuenta de que la verdadera compañía empieza contigo mismo. Cuando logras aceptarte, escucharte y disfrutar de tu propia presencia, la soledad se transforma en un espacio fértil. Allí nacen reflexiones profundas, proyectos personales y momentos de descanso emocional. Después de los 50, el silencio se convierte en un aliado y no en un enemigo. Aprendes que no necesitas llenar cada minuto de ruido ni cada espacio con gente. Descubres que la soledad, bien vivida, es un acto de amor propio. En resumen, tener miedo a la soledad pierde sentido porque descubres que tu mejor compañía siempre serás tú. Y desde ahí todo lo demás se vuelve elección, no necesidad. Uno de los errores más comunes en la madurez temprana es quedarse atado a lo que fue. Los errores cometidos, las oportunidades perdidas, las heridas que nunca se cerraron del todo. Muchas personas viven como si el retrovisor fuera más importante que el parabrisas, aferrándose a recuerdos que ya no se pueden cambiar, pero después de los 50, esta carga comienza a perder sentido. La vida te enseña que mirar atrás solo tiene valor si lo haces para aprender, no para castigarte. Los hubiera se convierten en cadenas innecesarias que roban energía al presente. A esta edad descubres que no puedes recuperar los años pasados, pero sí puedes decidir cómo vivir los que te quedan. Y esa decisión marca la diferencia entre una vida resentida y una vida en paz. En psicología hablamos de la rumiación, ese proceso de darle vueltas una y otra vez a lo que ya pasó, generando culpa, tristeza o enojo.
La rumiación prolongada es uno de los principales factores de depresión en adultos. Pero también sabemos que el antídoto está en la aceptación. Aceptar no significa resignarse, significa dejar de pelear con lo que ya no tiene remedio. Después de los 50, comienzas a ver tus errores con más compasión. Te das cuenta de que hiciste lo mejor que pudiste con los recursos emocionales que tenías en ese momento. Esa comprensión te permite reconciliarte con tu historia y dejar de cargar culpas inútiles. Además, entiendes que vivir atrapado en el pasado es perderte lo más valioso, el presente, y cada día cuenta más que nunca. Si en la juventud el tiempo parecía infinito, a esta edad percibes con claridad que cada momento desperdiciado no vuelve. Por eso, vivir atrapado en el pasado ya no tiene sentido. La madurez te invita a soltar, a perdonar y avanzar ligero. Lo que fue ya está escrito. Lo que importa es lo que decides escribir a partir de hoy. Al final, el pasado es un maestro, no una prisión. Y cuando logras ver la diferencia, comienzas a vivir con más serenidad y libertad. En la juventud muchas veces toleramos trabajos mal pagados, relaciones mediocres o situaciones injustas, con la esperanza de que más adelante todo mejorará. Creemos que es cuestión de tiempo, que algún día la recompensa llegará, y mientras tanto nos conformamos. Pero cuando cumples 50 años, esta dinámica empieza a perder completamente el sentido. Después de medio siglo de vida ya sabes lo que vales. Tienes la experiencia, el recorrido y las cicatrices suficientes para reconocer tu dignidad. Y aceptar menos de lo que mereces se convierte en un insulto hacia ti mismo. Si un empleo no te respeta, lo dejas. Si una relación no te valora, te alejas. Si una situación no te da paz, te apartas. Porque aprendes que la tranquilidad interior vale más que cualquier recompensa externa. En psicología se habla del síndrome del impostor y de la baja autoestima como causas de esa conformidad. Pensar que no eres lo suficientemente bueno, que no tienes derecho a exigir o que debes agradecer cualquier cosa que te den. Pero con la madurez, esta idea se desvanece. Entiendes que mereces respeto, amor y reconocimiento, no por lo que hagas, sino por quién eres. Después de los 50, te vuelves más selectivo. Prefieres menos cosas, pero de mejor calidad. Menos amistades, pero más sinceras. Menos compromisos, pero más significativos. Y lo mismo aplica en todos los ámbitos. Ya no buscas acumular, sino vivir con lo esencial, lo digno y lo valioso. Aceptar menos de lo que mereces pierde sentido, porque el tiempo es demasiado corto para desperdiciarlo en lo mediocre. Ya no se trata de sobrevivir, se trata de vivir bien. Y vivir bien implica rodearte de lo que te nutre, no de lo que te desgasta. La madurez te enseña que conformarse es una forma de rendirse y que aún tienes demasiado por delante como para renunciar a tu dignidad. A los 50 ya no pides permiso para existir. Eliges con firmeza lo que mereces y dejas ir lo que no está a tu altura. En definitiva, la conformidad deja de ser una opción, porque lo que aceptas define lo que crees que vales. Y después de los 50, aprendes que tu valor no es negociable. Durante gran parte de la vida, muchas personas aceptan trabajos que no les gustan únicamente porque pagan las cuentas. El dinero se convierte en la brújula que guía cada decisión, aunque el costo sea pasar años en empleos que drenan la energía y matan lentamente la ilusión. Pero cuando llegas a los 50, esta visión empieza a cambiar. Trabajar solo por dinero ya no tiene sentido. Claro que el dinero sigue siendo importante, nadie lo niega. Pero en esta etapa te das cuenta de que el precio emocional de odiar lo que haces es demasiado alto. La salud mental, la paz interior y la calidad de vida no se compran con un cheque. La madurez te invita a preguntarte, ¿qué quiero hacer con el tiempo que me queda? ¿Cómo quiero sentirme cada mañana al despertar? En psicología existe el concepto de motivación intrínseca, la satisfacción que proviene de hacer algo que disfrutas, que conecta con tus valores y que te hace sentir pleno. Trabajar únicamente por motivación extrínseca, el salario, el reconocimiento, los beneficios, genera vacío con el tiempo.
A los 50, ese vacío se vuelve insoportable. Es aquí donde muchas personas deciden reinventarse. Tal vez no abandonan del todo sus obligaciones, pero buscan proyectos que los apasionen, hobbies que puedan monetizar o empleos más alineados con sus valores. La madurez les recuerda que la vida no se mide solo en lo que acumulás, sino en lo que disfrutas. Trabajar solo por dinero deja de tener sentido, porque entiendes que el trabajo no es solo un medio para sobrevivir, sino también una forma de vivir con dignidad y propósito. Descubres que no necesitas impresionar a nadie, sino sentir que lo que haces tiene sentido para ti. Después de los 50, la palabra éxito cambia de definición. Ya no es solo acumular riqueza, sino acumular experiencias significativas, relaciones sanas y paz mental. El dinero es un medio, no un fin. Y cuando asumes esto, trabajas menos por obligación y más por elección. Al final, lo que importa no es cuánto ganaste, sino cuánto disfrutaste el camino. Y esa elección se vuelve evidente cuando cruzas la mitad de la vida. Si hay algo que pierde totalmente el sentido después de los 50 años, es vivir con miedo al futuro. En la juventud solemos preocuparnos demasiado por lo que pasará. La jubilación, la estabilidad económica, la salud, la soledad, la vejez. El temor constante al que vendrá nos paraliza y nos roba la alegría del presente. Pero cuando llegas a la madurez, entiendes que el futuro no se controla con miedo, sino con sabiduría. La psicología nos recuerda que la ansiedad es, en gran parte, una proyección de escenarios que aún no existen. Es gastar energía en problemas hipotéticos que tal vez nunca sucedan. A los 50 la experiencia te enseña que aunque planifiques, la vida siempre traerá sorpresas y que la clave no está en adivinar lo que viene, sino en fortalecer tu capacidad para adaptarte. De hecho, empiezas a valorar más el presente que nunca. Cada día se vuelve una oportunidad irrepetible y dejarlo pasar preocupándote por lo incierto ya no tiene lógica. Entiendes que el miedo al futuro solo genera parálisis, mientras que la confianza en ti mismo genera acción. El gran cambio después de los 50 es que tu perspectiva se afina. Ya no buscas controlar lo incontrolable, sino vivir con serenidad lo que está en tus manos. Planificas sí, pero sin obsesión. Te ocupas, pero ya no te preocupas de manera excesiva. Aprendes a decir, cuando llegue el momento lo enfrentaré con las herramientas que tengo. Vivir con miedo al futuro deja de tener sentido porque te das cuenta de que la vida siempre se vive en el presente. El futuro llegará de todos modos, con sus luces y sombras, y tú tendrás la experiencia suficiente para afrontarlo. Al final, la madurez te invita a un acto de valentía, soltar la ansiedad y abrazar la confianza. No en un futuro perfecto, sino en tu capacidad de atravesarlo con dignidad. Esa es quizás la mayor libertad que se conquista después de los 50.